La poesía, la música, el teatro, la literatura y todas las expresiones culturales están en Encuentros 97.7, un espacio de la emisora cultural de Pereira para conversar con invitados especiales a través de nuestro fanpage de Facebook, Emisora Cultural de Pereira, Encuentros 97.7, un espacio para compartir cultura. El 25 de junio de 2021 se han cumplido 10 años de la declaratoria por parte de la UNESCO del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia como Patrimonio de la Humanidad. El paisaje cultural cafetero reúne en su zona principal áreas específicas de 47 municipios y 411 veredas, y en su área de amortiguamiento 4 municipios y 447 veredas de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, ubicadas en las ramificaciones central y occidental de la cordillera de los Andes. Sobre estos sistemas montañosos se ha desarrollado un paisaje cultural en el que se conjugan elementos naturales, económicos y humanos con un alto grado de homogeneidad en la región y que constituye un caso excepcional en el mundo. Como parte de la celebración de estos primeros 10 años de la declaratoria, conversamos con Carolina Saldarriaga Ramírez, investigadora y docente que se ha dedicado en los últimos años a investigar el paisaje cultural cafetero de Colombia. El escenario para esta charla es la finca cafetera La Unión, en el municipio de Pereira, corregimiento de Combia Alta, vereda Amoladora Baja. Este lugar se caracteriza por conservar aspectos de la arquitectura tradicional en un espacio adecuado por sus propietarios para que los visitantes extranjeros vivan el día a día del campo colombiano, rodeado por montañas cafeteras en un lugar donde se hace un trabajo muy especial por la conservación de la biodiversidad. Los creadores de esta experiencia son Elizabeth Sepúlveda y Arvey Granada, quienes comparten con sus visitantes la magia de nuestro paisaje cultural cafetero, entre cafetales, árboles frutales, un hermoso bosque e imponentes nogales, con experiencias en las que se logra vivir el día a día del campo colombiano, aprendiendo sobre la producción de café de especialidad, explorando las historias, la comida, los ambientes y las tradiciones de la cultura cafetera. Antes de conversar con Carolina Saldarriaga, conozcamos un poco más del hermoso escenario que nos recibe hoy. Nuestra anfitriona, Elizabeth Sepúlveda, nos cuenta sobre la experiencia que viven los visitantes en la finca La Unión, el hermoso trabajo de las maderas que compone la arquitectura de la finca y que fue elaborado por ellos mismos, y el proceso de la producción del café especial de la finca La Unión. Bueno, claro que sí, nuestro proceso de producción de café está basado como en los pilares fundamentales de la sostenibilidad, tanto ambiental como económica y sociocultural. Desde el punto de vista ambiental, lo que intentamos hacer es tener unas buenas prácticas que nos garanticen una protección del suelo, un buen uso del agua y todo es como una fusión entre las prácticas tradicionales y los elementos de tecnología actuales que nos permiten garantizar al final un café de buena calidad. Trabajamos con nuestros vecinos, son las personas de la zona las que nos ayudan a hacer la recolección, a hacer como todo el mantenimiento de la finca y transformamos nuestro café vendiéndolo en gran mayoría tostado para tener pues un mejor margen de contribución al final de todo este trabajo. Para nosotros ha sido grandioso hacer esa fusión entre el turismo y lo que es el paisaje cultural cafetero, porque lo que nosotros ofrecemos es una inmersión en todo lo que es la caficultura, en la cotidianidad, en todos los elementos que nos acompañan, como la cocina tradicional, nuestra arquitectura, nuestras montañas, las aves que nos acompañan todo el tiempo, la crianza de gallinas, todo lo que hay alrededor de lo que es vivir en el campo y en el marco de la producción de café. Entonces, para personas que vienen de otras latitudes, donde la geografía es completamente distinta, donde no tienen todo el juego de verdes que nosotros tenemos, estar acompañados todo el tiempo del canto de los aves o dormir arrullados por los grillos, por los sonidos nocturnos que son tan distintos, es para ellos una gran conexión con la naturaleza, incluso con su propio ser.
Este espacio es un lugar que representa muchos elementos de nuestra cultura y de nuestro paisaje cultural cafetero, haciéndolo el escenario ideal para conversar con Carolina Saldarriaga Ramírez. Estamos en la finca La Unión, en el corregimiento de Combia Alta, vereda Moladora Baja. Es una finca de turismo rural, vivencial, de naturaleza, en un contexto cafetero, muy tradicional. Y tenemos una invitada muy especial hoy en Encuentros 97.7 para hablar del paisaje cultural cafetero, y es Carolina Saldarriaga. Carolina, bienvenida a Encuentros. Muchas gracias, Andrea. Bueno, para empezar todo este tema de celebración de la convocatoria, que es lo que nos ha convocado hoy y lo que hemos querido hacer toda esta semana, empecemos hablando un poco y contándole a las personas que nos están viendo qué es un paisaje cultural. Bueno, Andrea, un paisaje cultural se entiende como una obra combinada entre el hombre y la naturaleza. De alguna manera, el territorio, cuando es antropizado, es decir, cuando el hombre ejerce acciones sobre el territorio, lo convierte en un paisaje cultural. Es la acción o el registro de la acción humana sobre la naturaleza. Entonces está expresado en cultivos o en ciudades, ¿cierto? Hay paisajes culturales que son urbanos o rurales. Y lo que tenemos que diferenciar con lo que estamos celebrando, que es los 10 años de la Declaratoria de Paisaje Cultural Cafetero, es que no todo paisaje cultural es un paisaje patrimonial, ¿sí? La declaración como Patrimonio de la Humanidad que hizo UNESCO el 25 de junio del 2011, lo que hace es reconocer que nuestro territorio es un paisaje cultural y que tiene unos valores excepcionales. Ok. ¿Y cuántos paisajes culturales hay en el mundo declarados? Bueno, hay más o menos unos, estamos llegando como por los 100, no tengo bien claro el dato, pero son muy pocos porque la categoría de paisaje cultural es una categoría relativamente reciente dentro de las tipologías de patrimonio que tiene la UNESCO. Esa categoría fue creada en 1992 apenas. Incluso pues el proceso de la Declaratoria de Paisaje Cultural Cafetero arrancó finalizando los años 90 en Colombia, o sea que estaba estrenándose la categoría y nosotros ya empezamos el proceso. Es importante resaltar que la solicitud que se hace con UNESCO de la declaratoria es un proceso técnico, académico, científico y social. Y ese proceso en Colombia duró cerca de 10 años, porque arranca a finales de los 90 y en el 2011 se logra la declaratoria. Bueno, ¿y cuáles son entonces esos elementos característicos de nuestra cultura en el paisaje cultural cafetero para que tuviésemos esa fortuna de ser declarados Patrimonio de la Humanidad? La UNESCO pide que cuando un Estado postula un bien como para ser declarado patrimonio, el Estado que va a hacer esa solicitud tiene que demostrar lo que se conoce como el valor universal excepcional. Entonces, imagínense ustedes cómo hago yo para demostrarle a una institución compuesta por una cantidad de académicos y expertos en patrimonio que un lugar como el nuestro es excepcional, es decir, es el carácter único, auténtico, ¿cierto? Y por lo tanto excepcional, que contiene una cultura, un territorio o un bien específico, porque no solo son paisajes culturales los que pueden ser declarados. Entonces, el ejercicio que se hace en principio, lo que hace el Estado colombiano, es un proceso de reflexión a través del cual estábamos pensando qué es lo que hace excepcional al paisaje cultural cafetero colombiano. También es importante preguntarnos, en un país tan complejo en términos culturales, con tantas mezclas, nosotros tenemos características y hemos apropiado rasgos culturales de muchos pueblos, ¿cierto? En nuestra alimentación, en nuestras formas de hacer las viviendas, en construcción de ciudades, en nuestros modos de ser. Entonces la primera pregunta que uno se hace es qué es excepcional y qué es único en un territorio que es compuesto por esa mezcla cultural. Ese proceso de reflexión duró varios años y hoy en día lo llamamos los valores del paisaje cultural cafetero. Entonces, básicamente lo que hace excepcional este paisaje, la cultura y el territorio en términos generales son el esfuerzo humano, ¿cierto?, para poder trabajar estas montañas, porque no es fácil. Por ejemplo, el proceso productivo del café, la caficultura en Colombia implica un esfuerzo asociado a la topografía, a las montañas, a que siempre hay que sudar muchísimo para
para recolectar, para sembrar, para hacer todas las labores que implica el café. Entonces lo primero que se identifica como el valor excepcional de la cultura cafetera colombiana es ese esfuerzo humano que implica el café. Lo segundo es cómo la caficultura colombiana ha logrado superar una cantidad de problemáticas asociadas a múltiples crisis cafeteras. Nosotros normalmente reconocemos la crisis de los años, empezando los años 90, como la crisis del café más terrible, la que más nos marcó, pero lo cierto es que no ha sido la única. Toda la historia de la caficultura colombiana está marcada por un contexto de crisis, y eso es lo que hace también excepcional la cultura cafetera, y es que a pesar de esas múltiples crisis, de las caídas de los precios del café, nos hemos mantenido en el proceso. Incluso hoy está un poco repuntando la cultura cafetera, o bueno, la economía del café está repuntando, pero por mucho tiempo que estuvo tan mala la economía cafetera, la gente persistía en el cultivo. Eso da cuenta de un arraigo, ¿no? Personas que ya no cultivaban café y tuvieron que pasar a otros cultivos, mantenían parte de las herramientas y los instrumentos de la cultura cafetera en una esperanza como por ver otra vez florecer la actividad económica. Hay una resistencia, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, usted puede producir aguacate, plátano, se puede pasar a otros cultivos, pero siempre la gente reconoce que es un asunto temporal y no se reconocen como plataneros o aguacateros, sino son cafeteros, están produciendo aguacate o están produciendo café, pero hay un arraigo y un sentido de identidad profundamente marcado, y que el pretexto de toda esa tradición y de toda esa modo de ser, pues es el café y la caficultura y las actividades que requiere la caficultura materializan o contextualizan ese ser cafetero. En cuanto al territorio y al café, hay algo que es muy llamativo, y es que el café entra a Colombia aproximadamente a finales del siglo XIX por Santander, ¿sí? Como por esa zona, de mano de los jesuitas, se dice, y allí se forma todo un tema de cultivos de café, en donde el 80% de la caficultura de la época estaba ubicada en esa región. Entonces llama la atención que el paisaje cultural cafetero se ubique en esta zona del país, lo que anteriormente llamábamos eje cafetero. La mayoría de los municipios que hacen parte de la declaratoria hacen parte del anteriormente llamado eje cafetero. ¿Cómo es ese paso? Porque si antes del 80% de la caficultura estaba ubicada en otra zona del país, ¿cómo es esa transición a que el impacto cultural se dé en esta zona? Bueno, eso tiene un contexto histórico bastante complejo, pero para resumir un poco tiene que ver con que, bueno, la llegada del café arranca en los Santanderes, pero el modelo de producción en los Santanderes fue de grandes haciendas. La caficultura del eje cafetero tradicional ha sido de pequeña propiedad, es decir, de pequeños productores de café con una limitada tenencia de la tierra. Entonces, a lo largo de la historia ha cambiado ese sistema de propiedad, pero hemos tenido épocas donde el promedio de la tenencia de la propiedad ha sido 2 hectáreas, otros momentos en que ha sido 5, hoy tenemos una distribución ya de mini parcelas, incluso de 1 hectárea a 2 en promedio. Entonces, la tradición histórica en la tenencia de la propiedad en el eje cafetero marcó el hecho de que mucha gente se animara al cultivo del café. En los Santanderes y en Cundinamarca, los primeros caficultores eran hacendados que se vieron de alguna manera motivados a producir café porque había un mercado internacional atractivo. Sin embargo, van a suceder varias cosas en 1800, en los cuales la economía del café a nivel mundial va a parar, no va a ser estable. Las múltiples crisis que contaba ahorita pues van a incidir en eso. Una crisis de precios internacionales va a tumbar el precio del café. Unido a eso, la guerra de los 1000 días, ¿sí?, va a acabar con ese sistema de haciendas. Y hay algunos historiadores que plantean también que el sistema de haciendas tenía una forma de ocupación, la mano de obra era esclava. O también cuando se acaba todo el tema de la esclavitud, empiezan a aparecer unas formas de incorporación laboral que no van a ser muy buenas, que van a seguir explotando a esos campesinos, y la caficultura tiene una característica, y es que la mano de obra es el gasto fijo más importante, ¿sí? La caficultura requiere mucha mano de obra. Entonces, cuando
empiezan a aparecer todas estas cosas, empiezan a desaparecer la caficultura en los Santanderes, ellos empiezan a meterse en otro tipo de negocios, y cuando sucede la colonización antioqueña va a estar marcada por ese sistema de la pequeña propiedad. Aquí van a ver algunas formas en las cuales se controla la tenencia de la tierra. Entonces era como si usted la puede trabajar según el número de hijos, y hubo muchos esquemas para controlar la concentración de la tierra. Entonces muchos campesinos lo que hacían, en principio la caficultura no es para gente que no tenga capacidad de inversión, porque la caficultura tradicional, cuando sembramos el café, necesitamos esperar los 5 años. Entonces, un campesino recién llegado de Antioquia a estas montañas del eje cafetero, ¿qué es lo primero que se nos ocurre que tiene que pasar? Pues tienen que sembrar comida. Entonces lo primero que hacían era sembrar maíz, frijol, plátano, ¿cierto? La caficultura no va a ser una economía que llega con la colonización antioqueña, que es lo que muchas personas plantean. Va a ser en un momento en el cual se estabiliza, ¿cierto? El colono antioqueño se estabiliza y empiezan una cantidad de redes de negocios con otros hacendados o con gente que tenía capacidad de inversión, venían de familias ya con buena capacidad económica, entonces se asociaban para poder producir ese café. Entonces algunos terrenos se dedicaban a los cultivos de pancojera, maíz, frijol, y seleccionaban una parcela con cofinanciación, por decirlo así, con estos inversores, y el campesino, el pequeño productor, empieza a interesarse, le empieza a ir bien y ya empieza a producir el solo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que la caficultura sea tan exitosa en principio? Que es la mano de obra familiar la que va a garantizar el proceso. Entonces, si la cantidad de hijos que yo tengo y el grupo de los primos y los tíos pueden ser la mano de obra de mi proceso productivo, ese proceso productivo va a ser viable, ¿cierto? Bueno, eso tiene otras discusiones porque es una mano de obra que no va a ser pagada, ¿cierto? Entonces son también una economía invisible, y eso también es excepcional en la cultura cafetera porque da cuenta de ese arraigo y de ese espíritu de querer mantenerse en el negocio. Entonces por eso se va a arraigar profundamente la caficultura dentro de estas primeras poblaciones. La caficultura va a ser la excusa para desarrollar un modo de vida, porque alrededor de lo que requiere el café como práctica productiva, se van a generar unos comportamientos, unas rutinas anuales. Entonces el café va a empezar a construir los hilos alrededor de los cuales se va a desarrollar la forma de vida nuestra, ¿cierto? Entonces, a la hora de levantarnos, nos tenemos que levantar porque estamos pendientes del proceso productivo. Entonces, los tragos, ¿cierto?, que es un rasgo cultural nuestro particular, pues está asociado también al ciclo. El número de comidas que tenemos al día, la arquitectura se empieza también a ajustar al sistema productivo, y así se va materializando la cultura cafetera anclada al proceso productivo. Y también las cosechas, los tiempos de cosecha, entonces empiezan a generar unas dinámicas en las familias, en los pueblos. Se organiza la vida cultural de los pueblos alrededor de la cosecha. Muchas de las fiestas de nuestros pueblos están ancladas a la cosecha, además porque era el momento del año donde había la plata. Entonces la gente se casa en diciembre o después de la cosecha, las primeras comuniones, los bautismos. ¿Por qué? Porque era el momento donde se podía celebrar, porque ya se recogía el capital. Había plata. Había plata. Hoy en día ya no es así, porque ya ellos dicen, pues ya no hay plata nunca, entonces en cualquier momento se hace, pero funcionó mucho tiempo ese tema de alguna manera articular o sincronizar la cosecha con celebraciones, fiestas, fundaciones. Bueno, ahí con el tema de la colonización antioqueña, siento que tal vez eso marca un poquito la pregunta que quiero hacerle a Carolina, y es ¿cuáles son esos elementos como muy notorios de nuestra cultura que nos hacen diferentes? O sea, Colombia es un país muy diverso, pluricultural, pero hay tradiciones o hay elementos de esta zona que son muy característicos. ¿Cuáles son de pronto esos elementos visiblemente o notablemente que nos caracterizan a nosotros como habitantes del paisaje cultural cafetero? Bueno, creo que he narrado algunos, pero podríamos dividirlos en unos elementos espirituales, en unos elementos materiales y en una cultura inmaterial, ¿cierto? Los elementos espirituales están un poco anclados a una herencia antioqueña que tenemos, y es que alrededor de ese tener que dominar la montaña para volverla precisamente un paisaje cultural,
pues van a tener que desarrollar una resistencia, van a desarrollar también un carácter muy familiar, ¿cierto? Aquí es muy importante la idea de familia, el vínculo con la familia, y bueno, todo lo que tiene que ver con la fortaleza, pero también con la cohesión social, porque la cultura cafetera es posible gracias a vivir tan cerquita. Pues precisamente la pequeña propiedad determina el hecho de que mis vecinos estén muy cerca, y esos vecinos cerca implica que yo puedo, bueno, nos casamos entre nosotros, por eso hay veredas completas donde son los Jaramillo con los Restrepo, y se subdividen los territorios, y es una cosa muy bonita, muy particular nuestra, y tiene que ver también con cómo se va construyendo esa cultura cafetera, porque nosotros construimos cultura en la medida en que creamos escenarios donde nos encontramos. Entonces ahí creamos vocablos o jerga propia, comportamientos compartidos. Entonces, todo lo que ha sido vivir juntos por la pequeña propiedad es lo que posibilita ese desarrollo de esas particularidades, como por ejemplo los rasgos de solidaridad, ¿cierto? Somos muy, bueno, algunos dirán metidos, ¿sí? Y ese ser metidos tiene que ver un poco con ese estar atento, con querer recibir al otro, la importancia de la visita, por ejemplo, también hace parte de eso, ¿no? Y eso también es un rasgo que es muy particular en las zonas rurales, y es que crean lazos de afecto y de solidaridad entre vecinos que están anclados también a esas celebraciones y a esos rituales que produce la cultura, que ahí van los rasgos inmateriales, ¿cierto? Que tiene que ver con los oficios, con el hecho de que la gente fue desarrollando habilidades, por ejemplo, para el manejo de precisamente esas herramientas que la naturaleza proveía. Entonces, que los carpinteros, que los ebanistas, ¿cierto? Entonces, todos esos saberes, que es el patrimonio inmaterial, las prácticas y los saberes, se desarrollan es alrededor de, primero, sobrevivir. Necesitamos hacer la casa, pero tiene que ser linda, pero tiene que notarse en un paisaje que es absolutamente verde, ¿cierto? Entonces, también es un ejercicio como de apropiar el entorno, de adaptarse a él, que es el rasgo también más excepcional de la cultura cafetera, y es que hemos sido un grupo cultural que ha logrado sobrevivir a condiciones muy difíciles ambientales, porque es que construir ciudades, construir viviendas en zonas de montaña no es fácil, y a nosotros tenemos unos rasgos naturales que nos determina, combinados son un lío. Llueve mucho, la zona es altamente sísmica, los suelos son denudativos, o sea que tienden a erosionarse, ¿sí? Fuera de eso, pues tenemos un proceso productivo de montaña. Entonces, eso combinado es un lío que usted tiene que aprender a dominar. Entonces inventamos casas que se tengan en la montaña, y entonces nuestro cultivo es un cultivo apto para la montaña, y entonces empiezan a aparecer también todas esas otras oficios y actividades que van complementando y convirtiendo realmente en la cultura cafetera en un escenario cultural bastante complejo, ¿cierto? Que si yo combino esos rasgos espirituales con esa materialidad, que es el tipo de arquitectura, es una cosa muy particular de la cultura cafetera, no porque sea nuestra, y lo que he venido diciendo desde el principio es que es muy difícil decir qué hace excepcional a un grupo cultural donde muchas cosas son producto de ir apropiando rasgos culturales de otras culturas. Pues, por ejemplo, ni la bandeja paisa es de acá, porque si usted, los embutidos de dónde vienen, el arroz viene de Asia, es una mezcla, ¿no? Entonces, en el caso de desarrollar todas esas habilidades como la arquitectura, etcétera, también son tecnologías que traemos, pero lo excepcional es cómo lo adaptamos y cómo usamos los recursos de la naturaleza, del entorno, ¿cierto?, para poder resolver esas necesidades. Entonces, la casa de Bareque, por ejemplo, no es una tecnología únicamente de acá, la vemos en muchos grupos culturales, pero en montaña, ¿sí?, con el tipo de soluciones que permite en términos del ambiente o cómo puede la casa cafetera temperar el ambiente, ¿cierto?, ser adaptable para si llueve mucho o si hace mucho calor, pero también para el proceso productivo, ¿sí? Entonces miren cómo se van combinando esos rasgos, ¿cierto? Lo espiritual, lo material y lo inmaterial, y todo ¿para qué? Para resolver necesidades básicas y para sobrevivir en un paisaje que es complejo. Es súper especial porque finalmente hay una cantidad de costumbres, hasta el alimento.
al ser un cultivo de ciclo tan largo, entonces empiezan a cultivar ciclos cortos como el maíz y el frijol, y entonces el maíz y el frijol marcan mucho el tipo de alimentación del paisaje cultural cafetero. Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio que particularmente tiene elementos muy característicos de nuestra cultura cafetera, nuestro paisaje cultural cafetero, dominando la montaña, como lo dice Carolina, adaptándose al espacio montañoso, con frutales, cafetales, con una arquitectura tradicional que quiere preservar las tradiciones arquitectónicas de la región para poder como amoldarse, como dice Carolina, a la montaña. Entonces, bueno, muchas gracias por este espacio, por hablarnos de paisaje cultural cafetero, celebrando los 10 años de la declaratoria. Carolina, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y muy feliz de estar en este programa. Muchas gracias. La poesía, la música, el teatro, la literatura y todas las expresiones culturales están en Encuentros 97.7, un espacio de la emisora cultural de Pereira para conversar con invitados especiales a través de nuestro fanpage de Facebook, emisora cultural de Pereira, Encuentros 97.7, un espacio para compartir cultura.